Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Lisbeth Maldonado Marín. Dentro de esta primera semana virtual de la ciencia y la tecnología, sociedad y tecnología en el 2021, participaremos con esta ponencia que lleva por nombre Aprendizaje ubicuo e invisible, características que debe presentar el proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. Partiremos en este trabajo de estos dos paradigmas de aprendizaje, el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje invisible, este último aún en construcción, para retomar de ellos las características que podían mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. Se analizan las características de los estudiantes que pertenecen a este nivel educativo, el nivel medio superior, como pertenecientes a la generación Z. Y por último, se proponen algunas características complementarias que debe presentar el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de desarrollar en estos estudiantes competencias para la vida. Es bien sabido en la actualidad que tenemos un mayor acceso a los dispositivos móviles, a las computadoras y al Internet, y estos avances tecnológicos deben aprovecharse en el campo educativo. Son bastantes las ventajas que traen consigo la aplicación de las TICs en el ámbito educativo. Entre ellos podemos mencionar a que aumentan la motivación e interés del estudiante. Se pueden hacer frente a los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se pueden eliminar las barreras espacio-tiempo. Se mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso enseñanza-aprendizaje. Se tiene mayor acceso a la información. Se mejora la eficacia educativa y la eficiencia educativa. El hecho educativo debe ser centrado ahora en el alumno y ya no en el docente, según la nueva escuela mexicana. Los alumnos no deben solamente memorizar información, sino que deben de desarrollar una serie de competencias que les permitan abordar las distintas problemáticas que se les presenten. Todos sabemos que una competencia es la integración de las habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Las distintas generaciones de jóvenes se han clasificado con base en los fenómenos sociales, tecnológicos y culturales que ocurrían en el momento en el que nacieron. Así pues, nuestras instituciones educativas de tipo medio superior contemplan alumnos pertenecientes a la generación Z. En esta generación se incluyen a las personas nacidas a mediados de los 90 y hasta el año 2009. En nuestras instituciones contamos pues con alumnos con edades que rondan desde los 15 hasta los 19 años. En la mayoría de los casos, las personas nacidas en la generación Z son considerados nativos digitales, pues están impuestos en la tecnología como tal. Obtienen información cualquier día, a cualquier hora, acortan distancias, distribuyen información de manera más rápida y eficiente, se comunican constantemente, prefieren un ambiente de autoaprendizaje, entre muchas otras cosas que les permite hacer las tecnologías de la información y de la comunicación. Estos individuos pertenecen a la conocida galaxia Lumière, caracterizada principalmente por su acceso al conocimiento a través de Internet y de las redes sociales, dejando en segundo plano la consulta del libro impreso. Los retos que enfrentamos la mayoría de los docentes se deben a que muchos de nosotros pertenecemos a la generación X y otros tantos a la generación y por ende, las prácticas educativas que hemos recibido pues no satisfacen las necesidades de nuestros estudiantes actuales. Sin embargo, la formación continua por parte del docente le permite ponerse al día y apropiarse de técnicas, estrategias y herramientas que le permitirán hacer frente a los retos actuales. El aprendizaje ubicuo es un nuevo paradigma que ha surgido como una evolución del e-learning y del m-learning. El aprendizaje ubicuo, también conocido como U-learning, establece que el aprendizaje tiene lugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, cualquier persona puede contribuir al conocimiento sobre cualquier cosa y todos pueden experimentar aprendizaje. Para que el U-learning pueda tener lugar, es necesaria la mediación de la computación ubicua, es decir, de la presencia generalizada de los dispositivos con acceso a Internet, por lo que el aprendizaje ubicuo es posible gracias a los medios digitales, recordando siempre que estos dispositivos pues son solamente el medio más no el fin educativo.
Son 7 los cambios que podemos los docentes implementar en el entorno educativo de acuerdo con Köppen-Galatzis para poder promover una práctica congruente con este paradigma. Entre ellos tenemos que se pueden o que se deben más bien difuminar las fronteras institucionales, espaciales y temporales de la educación tradicional. El cambio 2 es que debemos reordenar los equilibrios. Debemos aprender a reconocer diferencias entre los estudiantes y a usarlas como recurso productivo. Debemos ampliar la gama y combinación de los modos de representación, desarrollar las capacidades de conceptualización, conectar el pensamiento propio con la cognición distribuida y construir culturas de conocimiento colaborativo. Además, Sadia y colaboradores proponen las siguientes características del aprendizaje ubicuo: permanencia, accesibilidad, inmediatez, interactividad. La permanencia que se refiere o que tiene que ver con la disponibilidad de la información a menos que los alumnos la eliminen a propósito. La accesibilidad se refiere a que la información siempre está disponible cuando los alumnos necesitan usarla. La inmediatez, es decir, que la información puede ser recuperada inmediatamente por los estudiantes. La interactividad, es decir, que los alumnos pueden interactuar con sus compañeros, maestros y expertos de manera eficiente y efectivamente a través de diferentes medios. Y por último, la conciencia del contexto, que se refiere al entorno mismo que puede adaptarse a la situación real de los alumnos para proporcionar información adecuada para los mismos. Como puede observarse, con base en este paradigma, el hecho educativo gira en torno a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes actuales. El aprendizaje no debe limitarse a las instituciones, ya que puede darse en muchos lugares y en cualquier momento, y los docentes, por lo tanto, debemos considerar esos aprendizajes en el aula de clases. El aprendizaje invisible, por otro lado, es un protoparadigma de tipo inclusivo que pretende romper o desvanecer las barreras del aprendizaje, no formal, informal y formal. Este protoparadigma pretende, pues, hacer más visible lo invisible. Los 5 ejes del aprendizaje invisible son: las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales. Las tecnologías de la información y de la comunicación se hacen invisibles. Las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles. Las competencias digitales resultan invisibles. Hay ciertas prácticas empleadas en la escuela que es necesario invisibilizar. Es necesario, pues, que se involucre en el proceso educativo un aprendizaje centrado en el alumno, en sus necesidades e intereses, que se aprenda de manera colaborativa y cooperativa, que se hagan visibles esas competencias no tomadas en cuenta en el proceso educativo formal y que son esenciales para que el estudiante enfrente de manera adecuada los retos que se le presenten, que se le involucren o que se involucren más bien las tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso, pero no como un elemento central, no como un fin, sino que se usen intencionadamente, que se promueva la inclusión, que se haga hincapié en cómo aprender y no en qué aprender, y que los estudiantes desarrollen las habilidades de un nómad, que según Moravec es un ser innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora bien, ¿qué características debe presentar entonces, con base en estos paradigmas, el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué implicaciones tendrán en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Con base en los anteriores planteamientos, es necesario que el proceso educativo involucre estrategias que permitan que el estudiante desarrolle las competencias necesarias que le permitan hacer frente de manera adecuada a los retos que le presenta la globalización y los cambios que trae consigo en todos los aspectos de sus vidas, tanto económicos, culturales, así como tecnológicos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, puede caracterizarse por promover un proceso de aprendizaje centrado en el alumno. Es bien sabido que la educación tradicionalista considera al docente como el foco, el centro de atención en el proceso educativo. Sin embargo, el alumno debe tomar ahora este lugar. Podemos considerar sus intereses, sus gustos, sus necesidades para diseñar, para conducir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las propuestas didácticas deben surgir del contexto, las necesidades e intereses de los estudiantes y promover el desarrollo de actividades y productos auténticos. Se torna necesario hoy en día que las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje y las estrategias didácticas se vinculen a los contextos de los estudiantes, no solo para considerar la centralidad de este en el proceso educativo, sino para aumentar también en ellos la motivación por el aprendizaje de la asignatura. Además, considerar que el alumno tenga que movilizar habilidades, actitudes, conocimientos y valores para el desarrollo de estas actividades, lo cual permitirá que desarrollen las herramientas necesarias para enfrentar los retos que se le presenten en un futuro. Si solamente resuelven actividades en donde no se movilice como tal todo su ser, sin duda alguna no podrán desarrollar competencias. Los productos que se obtengan de este tipo de actividades auténticas, serán originales y no involucrarán la simple actuación mecánica del alumno. Debemos promover un aprendizaje significativo, hacer un buen diagnóstico de las habilidades, conocimientos y actitudes y valores con las que cuenta el estudiante al inicio de nuestra práctica educativa, sin duda alguna es esencial para identificar sus áreas de oportunidad y no permitir que los estudiantes se desmotiven por su proceso de aprendizaje por permitir el acceso a conocimientos alejados a su realidad inicial. El aprendiz debe encontrar sentido a lo que aprende, relacionando la información nueva con lo que ya conoce. Debemos promover un aprendizaje permanente. Para que el alumno sea capaz de adaptarse a los cambios que le esperan, es necesaria la formación continua también por parte de éste. Los alumnos, al desarrollar estrategias para aprender a aprender, podrán ser capaces de enfrentar de manera adecuada su futuro próximo. Los contenidos de la asignatura y las tecnologías de la información y de la comunicación debemos considerarlas solamente como los medios para el desarrollo de las competencias. Debido a la globalización y los cambios tan vertiginosos que trae consigo, los contenidos de una asignatura terminarán siendo obsoletos en un tiempo relativamente corto. Es por ello que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier asignatura no debe tener como fin último el aprendizaje de contenidos, sino el desarrollo de competencias para la vida. Y lo mismo sucede con las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuánto tiempo pasa desde que compramos un teléfono que acaba de salir al mercado para que aparezca una mejor versión? Es por ello que el último fin o el fin último del proceso educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje, tampoco pueden ser las tecnologías. Estas deben considerarse también como los medios para el desarrollo de las competencias. Debemos representar la información de distintas maneras para satisfacer los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes. En la práctica sabemos bien que contamos con estudiantes con estilos de aprendizaje diversos, visuales, auditivos, lectores, escritores y kinestésicos, de acuerdo con Bark. Por lo tanto, es indispensable entonces representar la información de distintas maneras para satisfacer sus distintos estilos de aprendizaje. Debemos promover una comunicación de tipo horizontal y evitar la comunicación vertical, que caracteriza el proceso educativo tradicionalista. Debemos implementar el uso de estrategias metacognitivas, es decir, debemos hacer que el alumno reflexione de manera consciente sobre su proceso de aprendizaje, que sea capaz de aprender a aprender. El poder de las preguntas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es inimaginable. A través de estas, podemos hacer que los estudiantes reflexionen y expliquen sus propios procesos cognitivos, que planifiquen sus actividades, que se autoevalúen, que modelen el pensamiento sobre el pensamiento, etc., lo cual permitirá que sigan aprendiendo de manera satisfactoria a lo largo de la vida. Los alumnos deben enfrentarse a situaciones y problemáticas reales. ¿Cuántas veces no nos han preguntado nuestros alumnos, ¿y esto para qué me sirve? Cuando en el proceso de enseñanza-aprendizaje enfrentamos a los estudiantes a situaciones o problemáticas reales, puede apreciarse un enganche por el aprendizaje de la asignatura. Puede apreciarse cómo mágicamente se motivan por su proceso de aprendizaje y por la resolución de estas tareas. Potenciar el trabajo colaborativo y cooperativo. Es bien sabido que el ser humano aprende en un entorno social, interactuando y colaborando con los demás,
En el aula de clase podemos aprovechar la diversidad de habilidades y conocimientos con los que cuentan nuestros estudiantes y formar, por lo tanto, equipos diversos e inclusivos con la finalidad de que puedan construir aprendizajes de manera cooperativa y colaborativa. Debemos implementar una retroalimentación constante. ¿Cuántos comentarios no hemos recibido de nuestros estudiantes cuando nos preocupamos por su proceso de aprendizaje? Involucrarse con los estudiantes a través de las preguntas para que expliquen sus procesos de pensamiento o identificar errores y guiarlos al instante, sin duda alguna evitará la desmotivación del estudiante por su proceso educativo. Debemos promover una educación de tipo inclusiva, el desarrollo de valores y un sentido de responsabilidad social y ecológica. Satisfacer las distintas necesidades de nuestros estudiantes radica en conocerlos a fondo e incluirlos por igual en el proceso educativo. Además, hoy en día no podemos preocuparnos solamente por el desarrollo de habilidades y conocimientos de los estudiantes. Necesitamos un país mejor. Es pues en la escuela donde podemos reforzar los valores, la ética y el compromiso del estudiante por lo que le rodea a través del ejemplo y la práctica también de estas actitudes y valores. Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y potenciar el empoderamiento del estudiante. Muchas veces la escuela es el escape del estudiante. ¿Cuántos alumnos no conocemos con problemas de violencia, que sufren violencia familiar? Los estudiantes debemos asegurarnos de tener para todos nuestros alumnos un ambiente seguro en el aula, en donde no exista la discriminación y la violencia, potenciando entonces la cordialidad, la empatía y el amor en el aula de clase. Esto que conlleva a su vez que el estudiante se sienta en confianza, se sienta seguro y por ende podrá desenvolverse de manera adecuada en su proceso de aprendizaje. Debemos promover la empatía, considerar las particularidades de cada estudiante, poner en práctica la escucha activa, respetar y considerar las opiniones y puntos de vista de nuestros estudiantes, da pie a que el clima del aula se torne positivo y por ende el alumno muestre seguridad y un buen desenvolvimiento en el aula. Debemos facilitar un aprendizaje en cualquier momento y lugar. Las suspensiones o el ausentismo por parte del estudiante o el propio docente de manera ocasional no puede ser una barrera para que el proceso de enseñanza-aprendizaje continúe. Podemos aprovechar las ventajas que la tecnología ubicua nos ofrece. Debemos potenciar un aprendizaje activo. El alumno aprenderá de manera adecuada si se envuelve completamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si moviliza todo su ser y si pone en práctica en distintos contextos lo aprendido en el aula de clase. Debemos poner un mayor énfasis en la evaluación de tipo formativa. La evaluación formativa nos permite a nosotros identificar las áreas de oportunidad y los puntos fuertes del alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de direccionarlo o hacerle los cambios necesarios para que el alumno logre desarrollar competencias. Este tipo de evaluación se enfatiza en el cómo y no en el qué aprende el estudiante. Aquí vale la pena preguntarnos, ¿realmente qué queremos lograr en el estudiante? ¿El aprendizaje superficial de un contenido o el desarrollo de competencias para la vida? Estimular la creatividad y la imaginación y evitarse la memorización. ¿Quién no se ha dado cuenta de lo que sucede cuando memorizamos una fecha o un dato puntual? A los pocos días terminamos olvidando esta información. Podemos dejar de lado entonces la evaluación de datos específicos o información puntual que tarde o temprano los alumnos terminarán olvidando o en todo caso memoricen información que termine perdiendo su vigencia, que termine caducando. Y por otro lado, podemos promover la realización de actividades y productos por parte de los estudiantes en donde ellos movilicen su creatividad, su imaginación, sus emociones, así como su pensamiento crítico, que permitan el desarrollo de competencias, ya que conlleva la movilización de todo su ser por parte del estudiante. Actualmente, el tiempo y el espacio no deben de ser más las barreras que eviten que el alumno pueda tener acceso al conocimiento, ya sea por problemáticas personales, de la comunidad, de la institución o por problemáticas mundiales. Tal es el caso que estamos viviendo actualmente, ocasionado por la pandemia. Existen un sinfín de paradigmas educativos que, como bien es dicho, no se encuentran ahí para cumplir la función de una receta de cocina,
Somos nosotros los docentes quienes conocemos a fondo las necesidades e intereses de nuestros estudiantes y por lo tanto sabemos qué podemos retomar de cada paradigma, qué nos puede funcionar, etc. Este trabajo es producto de un análisis de los paradigmas educativos, el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje invisible, aún en construcción, los cuales pueden complementarse uno con el otro y como puede observarse en las características del proceso enseñanza-aprendizaje, se necesitaba de otras consideraciones por tomar en cuenta, como lo es la empatía del docente, el desarrollo de valores y de la responsabilidad social y ecológico del estudiante, la creación de ambientes de aprendizaje seguros, la retroalimentación constante, etc. Agradezco pues la atención prestada a esta ponencia y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.